Todo principio ético y moral de nuestra vida se deriva de los mandamientos de Dios. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento quiso resumirnos todo lo que debemos hacer, la forma en la que debemos vivir, en dos grandes mandamientos que creo que la mayoría de una u otra manera los traemos a nuestra mente. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume toda la ley del Señor, en eso se podría resumir cada una de las cosas que nosotros debemos hacer, cómo debemos vivir para el Señor, nuestra relación con Él, pero también la relación que vamos a tener con nuestro prójimo, incluyendo a nuestro prójimo más cercano que es nuestro cónyuge o nuestros hijos o nuestros padres, y cada uno de los elementos que nosotros quisiéramos saber y entender están dentro de estos dos. Sin embargo, si quisiéramos ser un poco más detallados en cuanto a estos dos grandes mandamientos, la Biblia nos amplía un poco estos detalles. Y por ejemplo, cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos, a la ley moral de Dios, allí podemos encontrar también como una síntesis en esos 10 mandatos, en esos 10 preceptos. Ahora sabemos que los 10 mandamientos están divididos en dos partes, que van en conformidad a ese resumen de esos dos grandes mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y resulta, hermanos, que los 10 mandamientos, la primera tabla en la cual Dios escribió 4 mandamientos, tienen que ver con el Señor directamente. No tener dioses ajenos delante de Él, no adorarlo conforme a nuestra imaginación, sino conforme a la regulación de Dios, no con imágenes, no usar su santo nombre en vano, es decir, reverenciarle, honrarle en todo lo que hacemos, respetarle y adorarle. Pero también en esta primera tabla ha dejado el día especial en el que debemos adorarle de manera especial. Aunque todos los días de la vida cristiana están para honrar al Señor, para ofrecerle un sacrificio vivo con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros actos y pensamientos, no obstante, Él quiso dejar un día especial para que descansáramos de nuestras labores, para que apartáramos nuestra mente de toda ocupación y nos centráramos especialmente en el Señor. Todo esto está incluido en la primera tabla. Todo esto es lo que hasta el día de hoy, hermanos, hemos estado estudiando acerca de los 10 mandamientos. Pero en la segunda tabla hay 6 mandamientos restantes que tienen que ver con el prójimo, como la segunda parte de este resumen de amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismos. Y entonces, si nosotros tuviéramos la tabla hoy de piedra, con la escritura del Señor de estos mandamientos, encontraríamos que en esta segunda se hallan 6 mandamientos que hay en Éxodo capítulo 20. Ustedes pueden encontrar desde el versículo número 12 hasta el versículo número 17. Allí vamos a ver cómo debemos tratar al prójimo, cómo el prójimo nos debería tratar a nosotros y cómo honramos a Dios en todas las cosas respecto a las criaturas que Él ha hecho. Es importante también, hermanos, a continuación, tener en cuenta que estos 10 mandamientos que aparecen allí por primera vez en Éxodo capítulo 20 son el principio de donde se van a derivar el resto de mandamientos. Es el principio de donde van a salir una serie de mandamientos, preceptos y vida cristiana que debemos nosotros llevar a cabo. Por ejemplo, la última vez hablábamos del 4.º mandamiento, para darles un caso, y aunque podemos observar que el llamado es a no dejar de lado el día del Señor, el 4.º mandamiento, por ejemplo, también nos enseña a prepararnos previamente a ese día, ¿recuerdan? A que no solamente el acordarse, por ejemplo, el 4.º mandamiento que ustedes lo encuentran allí en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, no solamente nos está diciendo que hay un día particular que debemos apartar, sino que debemos acordarnos de ese día. ¿Cuándo? El resto de días. Y especialmente cuando ya viene ese día particular. ¿Cómo nos acordamos? Preparando nuestros corazones
preparando nuestros quehaceres, preparando absolutamente todas las cosas para poder llegar a ese día y poder honrar y adorar a Dios como es debido. Pero también ese mandamiento deriva otra instrucción que desde la creación Dios ya había dado, y es el mandamiento de trabajar. Para poder reposar en el séptimo día, debemos trabajar los otros 6 días. Debemos hacer todos nuestros quehaceres, es decir, como veíamos en esa ocasión, no ser ociosos ni ser perezosos. Porque si somos así, entonces no vamos a disfrutar ni vamos a estimar el día del Señor como Él quiere. Ahora, el quinto mandamiento, que es el que hoy vamos a estar tratando, no va a ser la excepción a este caso. Y en esta ocasión vamos a centrar nuestra atención a Éxodo capítulo número 20, versículo número 12. Y quiero leerlo nuevamente. Me siguen allí, hermanos, en sus mentes en la lectura. Dice este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Ahora entonces, hermanos, la segunda tabla de la ley comienza con la relación que existe entre una persona y sus padres. Esto tiene una razón muy importante para el Señor, es decir, que sea el quinto mandamiento es algo premeditado por el Señor, es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque al tratar el tema de los padres, el mandamiento está dirigiendo la atención sobre la mínima unidad de la sociedad, la mínima unidad de la sociedad que es la familia. La familia, hermanos, es fundamental para el resto de todas las otras relaciones y estructuras sociales que el Señor va a seguir mostrando y dirigiendo con los siguientes mandamientos, con los 7 restantes mandamientos. Estructuras sociales como por ejemplo la iglesia, la escuela, la universidad, el entorno laboral, aún las amistades, las organizaciones en las que participamos, el Estado mismo, la cultura y la sociedad en general. Es decir, Dios va a comenzar desde lo micro para llegar a cada uno de los asuntos particulares que nos competen a cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos ha dado padres, por eso el Señor ha establecido la familia, porque no solamente va a afectar al núcleo familiar, sino en general a todos estos aspectos. Y por eso es que el quinto mandamiento viene a ser el primer mandamiento de la segunda tabla que tiene que ver con el prójimo. Por eso entonces, hermanos, he titulado a mi sermón de la siguiente manera: honrar a los padres, un deber santo en medio de una sociedad en decadencia. El honrar a los padres es un deber santo que Dios ha demandado, que Dios ha establecido, que Dios ha mandado precisamente en medio de una sociedad, pensemos en nuestra sociedad actual, que está en decadencia. Esto es lo que enseña precisamente el quinto mandamiento. Y para poder comprobar esta idea, vamos a ver a la luz de Éxodo capítulo 20, versículo 12, el significado del quinto mandamiento. Vamos a ver la importancia del quinto mandamiento y vamos a ver también las implicaciones de este mandato bíblico. Así que quiero invitarles a que oremos una vez más y vamos a comenzar precisamente a ahondar, a adentrarnos y a tratar de extraer el significado que Dios le dio a este texto para nuestro provecho como iglesia local. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos permites tener. Ayúdanos, Señor, a poder entender, comprender, atesorar y poner en práctica toda tu palabra, Señor, todo tu consejo que es útil, que es importante y que es precioso para nosotros. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Ahora, antes de iniciar, quisiera recordar algo también que es importante, y es que los 10 mandamientos, una y otra vez ya lo hemos enseñado, pero vale la pena recordar, los 10 mandamientos no han sido abrogados. La ley moral no ha sido abrogada. Lo que se abrogó fue por causa del nuevo pacto y fue la ley ceremonial y la ley civil.
Pero si ustedes leen las páginas del Nuevo Testamento, ellas nos van a evidenciar cómo los 10 mandamientos seguían vigentes, cómo Pablo mismo los defendía, cómo el Señor Jesús dijo: yo no he venido a derogar la ley, sino a cumplirla. Y cómo hoy, por supuesto, es una práctica común especialmente para nosotros, las iglesias de Dios. Es decir, piense usted, por ejemplo, en los mandamientos posteriores, como el que está en el versículo número 13, que dice: no matarás; el del 14, no cometerás adulterio; en el 15, no hurtarás. Y note que es algo que hoy día también es condenable, es pecado. Es decir, no podemos decir: ya no matarás, no aplica, entonces podemos matar en el nuevo pacto. O no podemos decir: no cometerás adulterio, era una de las leyes de Dios en el antiguo pacto, hoy podemos cometer adulterio. O anteriormente era: no hurtarás, hoy vamos a poder hurtar. Por supuesto que no, porque la ley moral es incambiable, como Dios también lo es. Dios sigue siendo el mismo, un Dios inmutable, y su ley en ese sentido también lo es. Es decir, los principios éticos y morales y todo lo que nosotros debemos hacer es lo mismo desde la creación, cuando Dios dijo, por ejemplo, al hombre, le dijo: por tanto el hombre se irá, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso aplica también para hoy. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y de la misma manera: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en este caso particular, el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, son aplicables de igual forma tanto para nosotros como creyentes como para los incrédulos. Ahora, ¿en qué sentido a los incrédulos se les presenta la ley? En el sentido de que se den cuenta de que no la pueden cumplir, de que la han transgredido y que necesitan de Cristo Jesús para su salvación. Pero ¿en qué sentido se nos aplica a nosotros los cristianos la ley? En el sentido de que hemos sido salvos por el Señor y que ahora queremos seguir a nuestro Señor, y Él nos ha puesto unas pisadas delante de nosotros que Él mismo dio para que nosotros le sigamos. Y si nosotros estudiamos a Cristo, vamos a ver que cada uno de estos mandamientos y todos los mandamientos los cumplió perfectamente, porque no se halló pecado en Él, en su humanidad, sino que por eso es que resucita y es exaltado y es el Hijo de Dios y es nuestro Rey, Señor y Salvador. Cierro el paréntesis y entonces quiero comenzar con la primera idea que quisiera tener en cuenta de este texto, y es que ¿cuál es el significado del quinto mandamiento? ¿Qué es lo que significa? Muy bien, vamos a ver entonces dos cosas aquí según el verso número 12. En primer lugar, vamos a ver qué significa exactamente honrar. Y vamos a tratar de aclarar todos estos asuntos. Ahora, honrar va más allá de obedecer. Tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el honor particular que alguien debe darle a alguien. La palabra en el hebreo tiene la connotación de algo pesado. Es interesante. Kabat en el hebreo se puede traducir como algo pesado. ¿Y qué significa eso? Que es algo que hay que tomar en serio. Es algo que se debe estimar con seriedad. Entonces la palabra honrar está tratando de dar a entender esto, es estimar algo. A veces esta palabra se traduce en la Biblia como agravio, como agravado, en un sentido negativo. Es decir, la palabra siempre va a tener ese sentido de peso, algo pesado, algo que no es liviano, algo que no es ligero, algo que no es para pasar así como así. Entonces, honrar a los padres, esta palabra honra tiene ese sentido, es prestar atención, prestar la atención a sus padres, a la instrucción paterna, es importante. Todos esos elementos son los que rodean la palabra honrar. Así que eso es lo que significa la palabra. Pero, ¿cómo pudiéramos transmitir estas ideas de la palabra honra? Por ejemplo, en primer lugar, honra significa valorar o tener respeto. Honra significa valorar o tener respeto. Es decir, los padres deben ser respetados. Dios, miren interesante el texto, porque dice que no hace ninguna distinción entre hombre y mujer. Dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero no dice el texto tampoco: honrarás a tu padre y a tu madre si se lo merecen.
No, dice indistintamente honrarás a tu padre y a tu madre. Dios quiere entonces que honremos a nuestros padres por el simple hecho de que son nuestros padres. Deben ser honrados aun cuando sus vidas no sean un modelo a seguir. No honramos solo a los buenos y amables, sino también a los que son difíciles muchas veces. Este respeto, este valorar del que la Biblia está hablando, también produce algo más. Es decir, la palabra honra nos puede traducir valor o respeto, pero también nos puede traducir obediencia. Honra a los padres significa que escuchamos lo que tengan que decirnos. Honra a tus padres significa que obedecemos a sus mandatos, los mandatos que son legítimos, como por ejemplo lo expone Pablo en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3, cuando dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero también honrar a nuestros padres tiene que ver con cuidar de ellos. Entonces, a veces la palabra honra, hermanos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, es usada y a veces de ahí sale otra palabra que son honorarios. Entonces, algunos saben qué son los honorarios. Entonces, a veces la palabra honra es la palabra que se usa para cuidar, para recompensar, para ayudar. El Señor estableció este mandato para la protección de los mayores. Los padres, por ejemplo, enseñan todo a sus hijos. Los padres se preocupan por sus hijos, los cuidan, los alimentan, pero llega un tiempo en el que el Señor llama más bien a los hijos ahora a honrar a sus padres cuidándolos y no abandonándolos. Se debe mostrar honor a los padres al aliviar sus necesidades. Por ejemplo, nosotros vemos un caso de estos en Génesis capítulo 47, versículo 12, cuando José, ya siendo mayor, después de haber pasado por la esclavitud, por el sufrimiento, por todas estas situaciones que el Señor le permitió vivir, no obstante, se encuentra con sus hermanos en Egipto y lo que le pregunta a sus hermanos es: ¿vive mi padre aún? ¿Y qué hace con su papá Jacob? Lo llama a Egipto para sostenerlo, para ayudarlo, para cuidarlo en su vejez. Así que todo esto que acabé de mencionar, el respeto, la obediencia y el cuidado, tienen que ver con esa palabra honrar que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo número 12. Ahora, ¿qué significa a tu padre y a tu madre? Porque pareciera que a simple vista significara solamente eso, pero vamos a ver que no. Vamos a ver qué significa algo más. Se refiere a algo más el Señor con este mandamiento. Ahora, quisiera que centraran la atención en primer lugar en que el Señor da igual valor de autoridad a la madre como al padre. Y esto es interesante en el tiempo en el que el Señor da este mandamiento, porque esto lo distingue radicalmente de otras culturas de la época que negaban el valor femenino. Entonces Dios le da el valor tanto a la madre como al padre de igual forma. Pero el padre, la expresión padre y la expresión madre en las Escrituras, a veces, en términos generales, refiere a otras clases de padres y a otras clases de madres. Es decir, y recuerden lo que les estaba diciendo al principio, de los 10 mandamientos se van a derivar todo el resto de mandamientos que nosotros encontramos. Por ejemplo, la palabra padre, en términos generales, es de diferentes clases. La Biblia, por ejemplo, nos va a instruir sobre los diferentes niveles de autoridad que debemos considerar y la honra que le debemos brindar utilizando la palabra padre en la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en primer lugar, está el padre natural. Estos son los padres de un niño, sean biológicos o sean adoptivos, que son llamados a criar a su hijo en disciplina y en amonestación y a estar presentes para él. Así entonces, el niño podrá honrarlos en estima, en obediencia y en cuidado. Estos son los padres que deben estar presentes delante del niño. En esto se basa el papel de los padres como cuidadores y proveedores de amor, protección y orientación. ¿Cómo un padre va a ser cuidador, proveedor si no está, si ha abandonado a sus hijos? Por eso es que en esta categoría podemos encontrar tanto el padre biológico
como el Padre adoptivo. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, hijos, dice allí, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Y saben qué cita Pablo allí? El quinto mandamiento. Sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero también la Biblia habla de los ancianos en general como padres. Miren, por ejemplo, Primera de Timoteo, vamos allí un momento, y no pierdan Éxodo 20. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo número 5, y vamos a mirar esto brevemente, porque nos ayuda a la comprensión del significado del quinto mandamiento. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Particularmente veamos el versículo 1, dice, no reprendas al anciano, está hablando de los ancianos en la iglesia local, sino exhórtale como a ¿qué? Como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, ahí también están, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces noten, por ejemplo, en este caso, que hay que honrar a aquellos que son padres por antigüedad, en un sentido es lo que está diciendo Pablo. Es decir, que si nosotros quisiéramos ver el alcance del quinto mandamiento, tendríamos que no solamente considerar a nuestros padres naturales, sino a los que también son padres por su antigüedad, por las canas, por su experiencia, y especialmente aquellos que por su piedad han alcanzado sabiduría que nos puede enseñar a nosotros. Entonces, jóvenes, niños, los más grandes también, debemos honrar a nuestros ancianos, debemos honrar a los ancianos como si fueran padres. Pero la Biblia también, por ejemplo, para cubrir todo lo que dice la Biblia, también menciona a los dones como a padres. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, Génesis 4:20 al 22 dice lo siguiente, y Ada dio a luz a Jaba, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es decir, que aquellos que tienen capacidades y dones que el Señor le ha dado de manera particular, en la Biblia también son considerados como padres de ciertas habilidades, padres de ciertas artes, de cierta ciencia, como es en el caso, por ejemplo, de Jubal, que dice que fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Por ejemplo, José también fue padre en un sentido de Faraón, y no en el sentido de que ahora José iba a mandar a Faraón, porque sabemos que Faraón le dijo a José, vas a estar por encima de todos menos de mí, y le da el anillo para que él gobierne y sea el visir de Egipto. Pero Génesis capítulo 45, versículo 8 dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, dice José, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí la pregunta sería, ¿cómo José es padre del Faraón? Entonces recuerden qué fue lo que hizo José, qué fue lo que él vio en el sueño que Dios interpretó y cuál fue la acción que tomó José. Entonces José tomó la acción de empezar a ahorrar en esos 7 años de bendición, de prosperidad, y construyó unos silos grandes y allí guardó el trigo, el maíz, todo esto, y eso llevó a que la nación o el imperio egipcio en ese entonces fuera muy próspera. O sea, José era muy inteligente, José era muy sagaz, muy sabio, muy astuto por todos los dones y talentos que Dios le había concedido a él. Y en ese sentido es que José es padre del Faraón. Por eso fue que Faraón dijo, no hay nadie más sabio que este hombre que está acá, y por eso lo vamos a poner y por eso le vamos a encargar esta razón. Es decir, que aquellos que son maestros, aquellos que son habilidosos, aquellos que tienen experiencia en ciertas labores, se les debe una honra, un respeto, una estima también.
El Señor entonces les dio el título de Padre para connotar el honor y respeto que se le debe a cada uno en particular. Note entonces cómo este mandamiento aplica a cada uno de estos grupos mencionados. Pero hay más, la Biblia nos sigue hablando de otro tipo de padres. Por ejemplo, a veces la Biblia llama a los jefes, en ese entonces a los amos, como padres. En Segundo de Reyes, vamos a Segundo libro de Reyes, capítulo número 5, encontramos un ejemplo. Segundo de Reyes, capítulo número 5. Encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 13, el caso particular de un comandante llamado Naamán, que está sufriendo de lepra. Y entonces los siervos de Naamán le van a aconsejar a este comandante que siga las instrucciones de Eliseo, incluso si no parecen grandes o impresionantes como él pensaba, porque una mujer israelita le dijo a Naamán: hay un profeta que te puede sanar de esa lepra. Y entonces, en Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 13, estos criados que aconsejan a Naamán de esa forma, dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Ahora note entonces cómo los criados de Naamán se refieren a él: Padre mío. Es una expresión de amor, una expresión de respeto, una expresión de obediencia, una expresión de alta estima y cuidado por su propio amo, en este caso particular. Entonces, en un sentido, hermanos, noten que esta honra, este peso, este valor, respeto, obediencia y cuidado que debemos tener hacia los padres, debemos tenerlos a todas las autoridades y a todos los superiores que Dios ha establecido para nosotros en nuestra vida, aún a los jefes. Por eso es que después Pablo va a ampliar todo esto y va a decir: siervos, obedezcan a sus amos, como si obedecieran al Señor, y no de mala gana, sino con ánimo pronto. Entonces todo esto tiene que ver allí. Pero la Biblia, por ejemplo, también nos habla de padres espirituales. Los padres espirituales son como los pastores y los ministros de hoy. Pablo, por ejemplo, entendía esto, y cuando Pablo le habla a los hermanos corintios, les dice: obedezcan como hijos. Ustedes no tienen muchos padres, solamente tienen uno, y ese soy yo, el que el Señor permitió que ustedes tuvieran. Imítenme, obedezcan, honren mis deseos para que honren al Señor así. Vamos a 1 Corintios, capítulo 4, y vemos esto. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces miren que la razón por la cual él está acudiendo a su paternidad espiritual es para que le hagan caso. Entonces dice: ustedes pueden tener muchos maestros, hermanos, ustedes pueden tener muchos pastores de alta estima, pero dice Pablo: pero yo los engendré en el Evangelio. Ustedes son como mis hijos, yo soy su padre. Hagan caso, imítenme, honren mis deseos, y así honrarán al Señor. Eviten las divisiones, ámense unos a otros. Es la idea de lo que Pablo está diciendo allí. Así que cuando
pensamos en Éxodo 20:12, honrar a padre y madre, tenemos que tener en cuenta también todos estos tipos de paternidad, llamémoslo así, para entender hasta dónde llega el alcance del quinto mandamiento. Por último, también pudiéramos considerar otro tipo de paternidad y es el padre político. El padre político. Dios ha establecido a estos padres políticos, es decir, a los reyes, a los magistrados, en nuestro contexto a los presidentes, a los alcaldes, senadores, congresistas, para jueces aún, para preservar el orden y la armonía de una nación. Si ustedes van, por ejemplo, a Isaías 49:23, allí Isaías dice: los reyes te adoptarán como hijo y tus reinas serán tus nodrizas. Entonces ahí está esa connotación también de hijos, de padres. Va a ser la forma en que los reyes los van a cuidar. Ahora, por supuesto, que como se oraba al principio, cada uno de estos grupos que acabé de mencionar son grupos de autoridades, son grupos de superiores. Entonces tenemos, por ejemplo, pudiéramos pensar en el padre de familia, cabeza de hogar. Tenemos al esposo como cabeza de su matrimonio. Tenemos aún, por ejemplo, a profesores o maestros que enseñan en diferentes áreas, que son los de los dones también. Tenemos también, por ejemplo, a los pastores en las iglesias locales. Tenemos a los magistrados en el Estado. Y cada uno de estos tiene una jurisdicción particular. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que discernir correctamente en qué debemos obedecerles conforme a sus jurisdicciones y en cuanto sea conforme a la voluntad del Señor. Porque si no es conforme a la voluntad del Señor, muchas veces, dependiendo de cada una de estas jurisdicciones, tendríamos que decir, como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, hermanos, en primer lugar, ¿cuál es el significado del quinto mandamiento con todo esto que he venido diciendo? Pudiéramos resumirlo en lo que dice un catecismo. Dice lo siguiente: el quinto mandamiento exige la preservación del honor y el cumplimiento de los deberes que pertenecen a cada uno en sus diferentes puestos y relaciones como superiores, inferiores o iguales, y prohíbe el descuido de o el hacer cualquier cosa en contra del honor y del deber que pertenece a cada uno en sus diferentes puestos y relaciones. Es decir, el quinto mandamiento nos enseña a honrar a nuestros superiores en cada una de las esferas que impactan a la sociedad en la cual nosotros vivimos, desde el más pequeño, que es la familia, hasta el más grande, que es la sociedad en general. Y eso es lo que va a hacer que nosotros podamos obedecer al Señor. Ahora, a los israelitas les va a caer muy mal este mandamiento, porque resulta que si ustedes van a Éxodo capítulo 20, volvamos allí, ellos vienen de una situación que estaba pasando en el desierto. Y no sé si ustedes recuerdan, pero por ejemplo, en el capítulo número 17 y en el capítulo número 18, está ocurriendo algo allí en ese contexto, y es que todos los israelitas que salieron de Egipto van a empezar a quejarse, van a empezar a murmurar y van a empezar a altercar con Moisés al punto de que Moisés dice: de aquí a poco me van a apedrear. Pero no solamente están altercando con Moisés, miren por ejemplo el capítulo número 17. Y miren, por ejemplo, lo que dice el verso 3 para contextualizar esto. Dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahora, si ha leído esta porción, sabe que lo que va a pasar a continuación es que va a haber un juicio. Y ese juicio, el que va a ser juzgado, va a ser Dios mismo delante de una peña que vamos a conocer como la peña en Horeb o la peña de Horeb. ¿Por qué? Porque Dios fue el que sacó a los israelitas. Moisés era el siervo por medio del cual él los sacó, pero fue Dios. Y cuando murmuraban contra Moisés, ¿contra quién estaban murmurando? Contra Dios. Y entonces Dios dice: bueno, si el pueblo quiere apedrearte, me quieren apedrear a mí. Entonces me voy a parar delante de la roca, ustedes me van a juzgar con los ancianos y tú vas a golpear la roca. Y cuando golpees la roca va a ser el juicio para mí, porque yo los saqué.
¿Y qué pasa cuando Moisés golpea la roca? Salen ríos de agua, que es un tipo, una sombra de lo que va a pasar con Cristo en la cruz también. El mismo pueblo juzgándolo, asesinándolo, y de él, en vez de salir condenación, sale salvación. Ríos, pero de agua viva. Así es lo que pasa con cada una de las autoridades que Dios nos ha puesto a nosotros y nos rebelamos y murmuramos. Cuando nos rebelamos a nuestros padres, nos rebelamos a Dios. Cuando somos groseros e impertinentes y deshonramos a los ancianos, deshonramos al Señor. Cuando no estimamos a los maestros, a los que tienen experiencia y dones, deshonramos al Señor. Cuando no obedecemos a nuestros pastores conforme a la verdad, deshonramos al Señor. Cuando nos rebelamos en contra de las autoridades que Dios ha puesto en el Estado, nos rebelamos en contra del Señor. Y por eso digo que a los israelitas les habrá caído muy mal este texto, porque venían de murmurar, venían de un juicio, venían de quejarse una y otra vez porque no había agua, porque no había comida, porque se iban a morir, porque querían devolverse a Egipto, porque hacía calor, hacía frío. Y mire que a veces así somos nosotros también. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué mis papás así? ¿Por qué esto y aquello? Y no nos damos cuenta que realmente el que estamos juzgando es a Dios mismo, que ha establecido todas estas autoridades. Y por eso, entonces los israelitas, al escuchar eso, yo creo que se dieron cuenta del grave pecado que cometieron, y por eso es que después ellos dicen: el Señor nos va a matar si sigue hablando de esta manera. Así que Éxodo capítulo 20 nos va a enseñar el significado del quinto mandamiento en el versículo número 12, diciendo: debemos honrar a nuestros padres, a nuestras autoridades y a todo aquel que el Señor ha puesto delante de nosotros. Y eso no solamente va a afectar a la familia, sino a la sociedad en general. Ahora, en segundo lugar, quisiera que consideráramos la importancia del quinto mandamiento. Ya vimos el significado, creo que quedó bastante claro, pero ¿por qué es importante este mandamiento? Y aunque ahí lo podemos implicar, quiero rescatar algunas ideas importantes de esta porción de Éxodo capítulo 20, versículo número 12, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En primer lugar, es importante este mandamiento y es de vital importancia porque honrar a los padres es una forma de mostrar respeto y acatar al orden establecido por Dios en cuanto a todo lo que Él designó. Entonces, como les venía diciendo, es importante porque cuando honramos a nuestros padres, ¿a quién honramos? Cuando honramos a los ancianos, ¿a quién honramos? Cuando honramos a nuestros jefes, ¿a quién honramos? Cuando honramos a nuestros pastores, ¿a quién honramos? Cuando honramos a nuestros reyes, ¿a quién honramos? Al Señor, por supuesto. Por eso es importante. Pero en segundo lugar, es importante porque el desprecio o la falta de honra hacia los padres, hacia los superiores, representa una rebeldía directa contra la autoridad de Dios mismo, lo cual va a traer consecuencias. Por eso es muy sabio el dicho puritano de: como está la casa, está la iglesia, y como está la iglesia, está la sociedad. Por ejemplo, hay textos que nos muestran esto: hijos que no honraron a sus padres, hijos que afectaron a su familia, que afectaron su entorno, que afectaron la sociedad y trajeron consecuencias. Entonces, por ejemplo, pensemos en Colombia. Si Colombia está en decadencia, si hay maldad por todas partes, infidelidad, pecado, irreverencia, debemos preguntar cómo están las casas en Colombia, cómo están las familias. Si vemos a los jóvenes todos echando piedra como locos, anárquicos, ¿cómo está la casa? Entonces, una afecta a la otra. Por ejemplo, un pastor dice lo siguiente: si no se les enseña a los niños a respetar a sus padres, sino que se les deja sin castigo cuando desobedecen o deshonran a sus padres, más tarde en su vida también se rebelarán contra otras formas válidas de autoridad. Dice otro: si desobedecen a sus padres, luego desobedecerán las leyes de su país.
Si no respetan a sus padres, luego tampoco respetarán a sus maestros, ni a los que poseen una sabiduría fuera de lo común, ni a los gobernantes electos, ni a muchos otros. Si no honran a sus padres, tampoco honrarán a Dios. Y pensemos en algunos ejemplos de la Biblia de esto. El primer ejemplo que pienso yo, hermanos, es Caín, hijo de Adán y Eva. Deshonró a sus padres al asesinar a su hermano Abel por celos y enojo. Y su acto de violencia fue una clara violación del respeto y amor que se espera hacia sus padres, hacia su hermano y hacia Dios mismo, de tal manera que Caín lleva a toda su generación al hoyo. Jubal y los que estábamos hablando anteriormente, ellos eran parte de esa generación, pero uno de los hijos de Caín, que es Lamec, dice, si Caín hizo esto, yo hago más. Y tuvo 2 mujeres y se jactaba de lo malo. Y vemos una herencia, una generación en decadencia, lamentablemente, por el pecado de Caín. Pero, por ejemplo, más adelante pudiéramos recordar a Elí, que era un sacerdote, y a sus hijos. Elí era un sacerdote en Israel, pero sus hijos, Ofni y Finés, actuaban de manera corrupta y deshonesta, desobedeciendo a Dios y mostrando falta de respeto hacia su padre. Y no solamente deshonraron a Elí, sino también al Señor, y como consecuencia, ¿recuerdan qué pasó? El linaje de ellos, todos sus descendientes que iban a ser cortados, enfrentaron un juicio. Eso está en 1 Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al 36. Hay otro hijo también que llevó a una tristeza y a un desconsuelo difícil para una nación, y fue Absalón. Absalón fue el hijo del rey David y se rebeló abiertamente contra su padre. Absalón buscó el trono y trató de derrocar a su propio padre mediante intrigas, conspiraciones, y formó un ejército en contra de David. Y aunque David amaba a Absalón, su deshonra y su rebelión causaron una gran aflicción en la familia y en el reino, a tal punto que ustedes saben cómo terminó Absalón: colgado de un árbol y traspasado por unas saetas por causa de su rebelión, huyendo de su padre, del ejército con el que se estaba enfrentando allí, y muriendo. Y David no estaba contento con que su hijo muriera, sino tristemente afectado, y el reino también. Esta actitud de rechazo hacia los padres también puede ser comparada con la murmuración y contienda de los hijos de Israel que estaban en el desierto, y esa deshonra y murmuración que tuvieron con Dios y con Moisés. Ahora, ustedes saben que en el desierto los israelitas, la Biblia nos lo dice, ¿cuántas veces murmuraron en contra de Dios? Gravemente. 10 veces. Y a la 10ª, ¿qué ocurrió? La paciencia de Dios se agotó y les concedió lo que ellos estaban pidiendo. ¿Qué estaba pidiendo Israel en el desierto? Ojalá muriéramos en este desierto. Y el Señor les dijo, les concedo ese deseo. Y mató a toda esa generación durante 40 años en el desierto, y los que entraron a la tierra de Canaán fueron los hijos. Así que vemos las consecuencias de no honrar a los padres. Vemos las consecuencias de ser irreverentes en nuestras casas. Entonces, sigamos sin disciplinar a nuestros hijos. Sigamos sin instruir a nuestros hijos. Sigamos pensando que los colegios, que las escuelas y las universidades van a enseñar a nuestros hijos a ser hombres y mujeres de bien. Y vamos a seguir teniendo un país lleno de irreverencia, de corrupción, de maldad, de mentiras, de caos y de consecuencias que el Señor nos va a dar. Miren lo importante que es y el valor que el Señor le da para que nosotros podamos encargarnos de nuestros hijos, de las diferentes formas que el Señor nos está enseñando, y que ustedes, hijos, niños que me están escuchando, jóvenes, honren a sus padres, valoren a sus padres, respeten a sus padres, obedezcan a sus padres, y los más grandes, cuando los padres estén ancianos, cuidemos de nuestros padres. No es necesario que el país, que el Estado coloque una ley para que si no cuidamos a nuestros padres nos vayamos a la cárcel. No es necesario, no debería ser necesario. No es necesario pensar si debemos matar o no a nuestros padres. Debemos cuidarlos hasta que el Señor quiera. Debemos protegerlos como el Señor nos ha mandado.
Ellos nos cuidaron cuando pequeños, nos alimentaron, nos enseñaron, bien o mal tal vez pensaremos, pero el Señor los puso allí con una razón, con un propósito, para formarnos, para crecer, para aprender. Los que no tuvieron padres, el Señor les dio otros padres. Si es cristiano, le dio el mejor padre de todos, nuestro Señor, Dios, sobre todas las cosas. El Señor nos trae, nos lleva, cuida a los huérfanos, nos cuida a todos, hermanos. Entonces, no nos quejemos tanto de nuestros padres y de nuestras autoridades y honrémoslos como Dios nos ha mandado. Pero también, este mandamiento es importante porque además de que honramos a Dios con él, además de que hay consecuencias si no lo hacemos, también la Biblia nos enseña que es importante destacar que una nación cuyos hijos honran a sus padres se mantiene bajo la bendición divina. Y esto es interesante, este mandamiento es un recordatorio de que el respeto y la obediencia hacia los padres contribuye a la estabilidad y prosperidad tanto a nivel individual, colectivo y espiritual. ¿A qué me refiero? Como dice el Señor en el Nuevo Testamento, el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho también será fiel. Entonces, en un sentido, si lo hacemos en nuestras casas, lo haremos en la sociedad. Y jóvenes, por ejemplo, que no han salido de sus casas, niños, a veces uno cree cuando pequeño que salir de la casa va a ser estar libre de toda autoridad, hacer lo que uno quiera. Pero cuando uno sale de la casa se da cuenta que no es así. Se da cuenta que hay una serie de autoridades, de superiores, que quiera o no quiera, como sea, le va a tocar obedecer. Usted no puede salir a la calle a tirarle piedra a todas las casas porque o lo juzga la nación o lo juzga el Señor de alguna u otra forma y lo va a reprender y sí o sí va a tener que someterse. Y eso el Señor nos lo va a enseñar con las autoridades. ¿Y saben por qué? Porque el Señor tiene un propósito con el quinto mandamiento y es enseñarnos que nosotros siempre vamos a depender de alguien. Y en última instancia, dependemos de Dios. Nunca somos independientes. El único independiente, el único que no necesita nada es el Señor. Pero nosotros dependemos de Él. Ahora, para ver las bendiciones, volvamos a Éxodo 20, 12. Y veamos lo que dice allí. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Ahora, ¿cuál es el propósito o la intención detrás de esta promesa de una vida prolongada en la tierra? Ahora, en primer lugar, debemos tener en cuenta a quién el Señor se está dirigiendo en primera instancia, a los israelitas. Y recuerden que Dios le había hecho una promesa a los israelitas en Abraham, una tierra, una descendencia y una simiente que vendría a través del linaje de Abraham, que es Cristo. Pero ellos no habían entrado a la tierra que se les había prometido hasta ese momento, que era la tierra de Canaán. Parece ser que en primera instancia, hermanos, cuando el Señor dice para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, está hablándole a los israelitas como una nación bajo el pacto que Dios está haciendo con ellos allí. Porque no sé si sabían, pero estos 10 mandamientos aquí son un pacto. El pacto de Sinaí le llaman algunos, o el pacto mosaico le llaman otros. Si ustedes leen el capítulo número 19, van a encontrar allí que el Señor les dice, vamos a hacer un pacto, y si ustedes lo obedecen, serán mi especial tesoro. Pero si no, van a haber consecuencias. ¿Y qué fue lo que dijeron los israelitas cuando Dios les dijo esto? Todo lo que Jehová nos diga, lo haremos. Y entonces dice, muy bien, vamos a hacer entonces el pacto, y empieza a hablar el Señor, y desde la primera palabra que sale de la boca del Señor, ellos se dan cuenta de que no van a poder cumplir ese pacto, y de que van a ser grandes pecadores delante de Dios. Y por eso, hermanos, es que la ley de Dios sirve para predicar el Evangelio, porque cuando nosotros predicamos la ley de Dios, en primer lugar, estamos mostrando a las personas cuán grandes pecadores son. Pero por supuesto ese no es el Evangelio es Cristo, pero tenemos que pasarlos por allí como Dios pasó a los israelitas en el desierto para poder llegar al monte Sión, a Cristo, a la buena nueva, para poder entender por qué era necesario que Cristo viniera, por qué era necesario que Cristo muriera, por qué era necesario que Cristo fuera justo perfectamente, el Dios hombre,
para que así se nos imputara esa justicia a nosotros y pudiéramos ser salvos solamente por la fe, porque por las obras ninguno se va a poder salvar. Y los israelitas creían que sí, pero Dios les enseña con la ley no. Porque resulta que con el primero los mató, con el segundo, tercero, cuarto, pero con el quinto también los mata, porque les muestra que anteriormente, unos días, unos meses atrás, han quebrantado este mandamiento y que la paga del pecado es muerte. Muy bien. Pero entonces esta promesa se refiere a la permanencia de Israel como nación bajo la relación pactual con Dios. Es decir, la tierra que Jehová tu Dios te da, probablemente en este contexto está hablando de esa tierra que se les iba a dar como nación y que entre más obedecieran al Señor, más iban a permanecer en bendición, en prosperidad sobre la tierra. Pero entre menos honraran a sus padres, menos obedecieran al Señor, iban a haber consecuencias. Este es uno de los mandamientos que Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 2, dice de la siguiente manera: es el primer mandamiento con promesa. Ahora, parece ser que cuando Pablo dice eso, Pablo no está diciendo que es el primero en orden, sino que es prioritario, es importante. Es importante que los hombres obedezcan a sus padres. Es importante que los hijos obedezcan al Señor, porque si no lo obedecen van a haber consecuencias. Noten cómo es de importante para el Señor la familia. Una y otra vez este mandamiento, que es el primero de la segunda tabla, nos enfatiza la familia, la familia, la familia. Noten lo que está haciendo la sociedad hoy día, hermanos. Atacando a la familia. La familia no debe ser, debe cambiar su orden, debe trastornarse totalmente, debe eliminarse ese concepto de familia. Y el Señor dice, la familia es primero. La familia es fundacional, es fundamental, es una estructura social importantísima. Entonces vemos los contrastes entre lo que el mundo enseña y lo que Dios enseña. ¿Cuál mandamiento escoge usted para obedecer? ¿El de Dios o el de los hombres? ¿Por cuál mandamiento nos regimos? ¿Por cuál mandamiento vivimos? ¿Por lo que la sociedad nos dice? ¿Por lo que el mundo enseña? ¿O por lo que Dios nos enseña a través de su santa palabra? ¿Somos cristianos o qué somos? Si somos cristianos, seguimos al Señor y lo obedecemos. Y este mandamiento, la promesa es para que tus días se alarguen en la tierra, para que haya prosperidad, para que haya estabilidad. Y por ejemplo, cuando este mandamiento se repite en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, hay una frase que se añade y es para que te vaya bien sobre la tierra. Ahora quiero llevarlos a un texto. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios 6. Porque Pablo omite una parte, pero añade otra conforme a Deuteronomio, cuando le habla a los creyentes del nuevo pacto en virtud al quinto mandamiento. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, él está tomando Éxodo y Deuteronomio y los está uniendo para aplicarlos también a la iglesia, a los cristianos. Y es que como cristianos, hermanos, nosotros también estamos bajo un pacto. Somos un pueblo, Dios ha hecho un pacto con nosotros, pero a diferencia del pacto anterior, que era mostrarles esa pecaminosidad a través de la ley, ahora esa ley es una delicia para nosotros. Ahora esa ley está escrita en el corazón de cada uno de nosotros y ahora esa ley es la que rige, reina y nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que ahora ese que nos vaya bien y que estemos sobre la tierra, debemos traducirlo como la iglesia del Señor en la tierra, siendo bendecida, siendo prosperada, siendo preservada, siendo cuidada. Como en otras palabras dice el Señor Jesús, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es lo que va a pasar. Pero si tenemos iglesias como la nuestra, en que tal vez los hijos no estén honrando a los padres no enseñen sobre la honra a los hijos, ¿qué va a pasar con nuestra iglesia? El Señor probablemente quitará el candelero de su lugar y nos juzgará por ser irreverentes,
por ser negligentes y por ser desobedientes a sus mandamientos. Por eso es de especial cuidado. Y noten que también hay ejemplos bíblicos de las bendiciones que había en el pueblo por hijos que honraron a sus padres. Por ejemplo, Abraham e Isaac en el monte. Isaac honró a su padre. ¿Recuerdan qué iba a pasar en el monte de Oreb con Isaac? Iba a ser sacrificado. Abraham estaba viejo, tenía como 115 años más o menos aproximadamente. Isaac era un joven, hubiera podido salir corriendo y dejar a su papá porque lo iba a matar, porque él sabía que era lo que iba a pasar. Él dijo, ¿dónde está la leña? Está todo, pero ¿dónde está el cordero? Él sabía, él ya estaba sospechando, pero él obedeció a su papá porque sabía que su papá obedecía a Dios. Y por medio de ese evento, Dios nos dejó registrado uno de los tipos y de las sombras preciosas de lo que iba a ocurrir con el Padre Celestial y con su Hijo siendo entregado en la cruz, pero este sí no lo salvó al final, sino lo dejó morir hasta que resucitara y salvara a todas las personas que creyeran en él. Si Isaac no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? No tendríamos ese relato, ese evento, esa figura. José y Jacob, ya lo mencioné, cómo se bendijo por José la honra a su padre, cómo bendijo a la nación y cómo de esa nación iba a venir el libertador. Ruth y Noemí, pese a que Ruth no estaba con sus padres, Noemí, que era su suegra, la vio como una madre, la amó, le dijo, a donde tú vayas, yo voy contigo. Y vos, el esposo de Ruth, sí, es parte de la historia de la descendencia del Señor Jesús. Pero pensemos en el Nuevo Testamento, otro hombre del Señor, Timoteo. Timoteo honró a Loida, Timoteo honró a Eunice, y el Señor lo puso como uno de los siervos del Señor que iba a servir allá en esas iglesias en el primer siglo. Así que hay bendición si nosotros honramos a nuestros padres, hermanos. Si honramos niños a nuestros padres, si les obedecemos, si los cuidamos, si les servimos, si les tenemos en alta estima. Por eso es importante el quinto mandamiento. Y por último, veamos las implicaciones del quinto mandamiento. Entonces ya vimos qué significa, ya vimos por qué es importante, veamos cuáles son las implicaciones que, aunque ya he dicho algunas, vamos a recogerlas para ir concluyendo con este tiempo. Este mandamiento entonces, hermanos, por ejemplo, en primer lugar, enseña la responsabilidad que tienen los hijos delante de Dios hacia sus padres. Hay una responsabilidad, niños, jóvenes, todos, hacia Dios, pero hacia nuestros padres. Por más difícil que sea honrarles, siempre va a haber una manera de hacerlo, y en la mayoría de los casos es difícil por nuestro propio pecado. No porque nuestros padres sean difíciles, sino porque nosotros somos rebeldes. Por eso, en la mayoría de los casos, es difícil. Y este es el principio que nos enseña Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículos del 4 al 6. Vamos allí un momento para entender lo que estoy diciendo. Mateo capítulo 15, versículo 4. Mateo 15, desde el versículo 3 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pudiéramos añadir esa palabra final, hipócritas.
¿Qué les está diciendo el Señor Jesús a ellos? Que los fariseos y los escribas encontraron una forma de zafarse de la responsabilidad que tenían con sus padres, y era a través de la ofrenda al Señor. Entonces resulta que honrar tiene también esa connotación de ayudar, de cuidar, del dinero, de los honorarios. Y entonces ellos decían, no voy a ayudar a mi padre, sino voy a servir al Señor. Y entonces voy a llevar todo al Señor. Pero es que estos hombres eran tramposos, estos hombres eran hipócritas. Ellos no lo hacían con una buena intención. Y noten que a veces nosotros hacemos lo mismo, buscamos cualquier excusa para no honrar a nuestros padres. Y realmente lo que hay en nuestro corazón es un corazón rebelde, es un sentir de pecaminosidad. Entonces decimos, no honro a mi padre porque mi padre hizo esto. Sí, pero usted está buscando es una excusa para no honrar a sus padres, para no estimarlos, a veces para no obedecerles. No estoy diciendo que no hay momentos en los que los hijos deben decirle a sus padres, deben honrarlos diciéndoles, papá, no voy a obedecer eso, voy a obedecer al Señor primeramente. Pero aún cuando hay cosas en las que debemos primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres, los honramos con respeto y cuidado con lo que decimos. No es una actitud rebelde, no es una actitud anárquica. Y entonces, en un sentido, los hijos siempre deben honrar a sus padres, otorgándoles el debido respeto, la consideración, a pesar de sus limitaciones. Pero en otro sentido, piensen entonces padres, pensemos, tampoco puede honrar cabalmente a una persona, a un padre, que no merece ninguna honra, como por ejemplo un borracho, o alguien que vive sin restricciones, sin seguir normas o reglas establecidas, que es irresponsable, que es malo en todos los aspectos. Entonces, padres, no hagamos como méritos para que nuestros hijos no nos honren. No seamos murmuradores, mentirosos, borrachos, pleiteros, irreverentes, porque eso no va a ayudar a que nuestros hijos nos honren. Antes bien, el Señor nos llama también a ser de ejemplo para ellos. Así es que se puede honrar, por ejemplo, al Señor siendo ejemplo para ellos y siempre obedeciendo al Señor como testimonio de la verdad. Es necesario obedecer al Señor para que también en la posición que el Señor nos ha puesto podamos ser honrados, amados y servidos. Este mandamiento también enseña precisamente esa responsabilidad de los padres hacia los hijos. Tenga cuidado, por ejemplo, padre, de criar en el temor y en la crianza del Señor a sus hijos. Dice Efesios 6:4, críenlos en la amonestación, en la disciplina y amonestación del Señor. Padres, actúen con prudencia con sus hijos. La prudencia en un padre es no provocar a ira a sus hijos. Dice Colosenses 3:21, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desanimen. ¿Cómo un padre puede provocar a ira a su hijo? Por ejemplo, diciéndole groserías, tratándolo mal verbalmente, diciéndole que no sirve para nada, diciéndole como le dijo Saúl a su hijo Jonatán, hijo de la perversa y rebelde. Un padre puede provocar a ira a su hijo cuando le niega a su hijo lo que es absolutamente necesario. Como no me obedeciste, hoy no comes. Tenemos que ser sabios también en la manera en que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, porque ellos necesitan de nuestra ayuda. Necesita que les ayudemos a ir creciendo con los estudios. Yo conozco casos, no de creyentes, pero de padres que sus hijos perdían el año y los dejaban otro año sin estudiar porque sus hijos perdían el año. Para que aprenda, decían. ¿Era necesario esa forma de disciplina y corrección? Hay otras formas. Y después estos hijos tuvieron que validar cuando estaban mayores, retrasarse un poco y bueno, todo lo que pudiera conllevar en eso. Entonces debemos ser sabios en la alimentación, en el cuidado, en el vestir. Padres pudieran decir, hoy no les compro su muda por haber sido irreverente, no le compro su ropa, sus zapatos, porque usted es grosero, ¿no, hermanos? El Señor, a pesar de que somos irreverentes, irrespetuosos muchas veces con Él nos sigue alimentando y nos sigue cuidando en su misericordia. Seamos misericordiosos con nuestros hijos también. Jefes, sean misericordiosos con sus subalternos.
y todos en toda medida debemos tener cuidado. Pero también podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando actuamos parcialmente con nuestros hijos, mostrando bondad a unos, pero a otros no. El favoritismo. En la Biblia hay varios patrones de cómo esto provocó a ira a los hijos y los hijos terminaron deshonrando a sus padres. No es excusa para los hijos, porque los hijos tienen un llamado de honrar a sus padres, pero no hagamos méritos para que nos deshonren en ese sentido. Si quieren que sus hijos les honren, hermanos, denles un buen ejemplo. Denles un buen ejemplo. No se puede inculcar con el simple hecho de enseñar, sino debemos enseñar y ser ejemplares. Pregunta: ¿qué tanto respetamos nosotros las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros? ¿Cómo hablamos de ellos? ¿Cómo nos dirigimos a ellos? ¿Somos chismosos, murmuradores? ¿Criticamos? ¿Qué hacemos? Porque no se sorprenda cuando su hijo haga lo mismo con usted. No se sorprenda que si usted murmura, tiene chisme, crítica malsana, por ejemplo, contra un pastor, el pastor de su iglesia local, no se sorprenda cuando su hijo también hable de la misma manera de usted, tal vez, porque lo está escuchando y lo está viendo también. Él está en las conversaciones que usted tiene con sus amigos, unos amigos que a veces no son de buen ejemplo y que terminan murmurando y se vuelven un grupo de murmuradores y terminan afectando. Él está cuando usted habla mal de su presidente. Sabemos que cada una de estas autoridades tiene falencias, que tiene cosas que se pudieran mejorar, pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Orar por ellos. Oramos por nuestros pastores, oramos por nuestros mandatarios, oramos por nuestras autoridades, o más bien murmuramos, somos irreverentes, no les obedecemos. Hay que tener cuidado y hay que ser sabios con lo que también estoy diciendo. Sepa discernir, hermano, lo que estoy diciendo para poder aplicarlo correctamente conforme al 5º mandamiento de honrar al Señor de esta manera. Pero también otra implicación, ya vimos que una implicación es que este mandamiento nos enseña a los padres, a los hijos, pero este mandamiento también debe llevarnos a Dios como nuestro Padre. Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dicen los sacerdotes en ese texto? En que hemos menospreciado tu nombre. Y a veces así somos nosotros también. Si hemos de honrar a nuestros padres en la tierra, mucho más debemos honrar a nuestro Padre que está en los cielos. Cristo nos da ejemplo de eso. Cristo honró a su Padre en todo y nos da ejemplo. Juan capítulo 8, versículo 49 al 50. En este pasaje, el Señor Jesús defiende su testimonio y afirma que no tiene demonios, refutando las acusaciones de sus oponentes, pero luego el Señor Jesús declara que su objetivo principal es honrar a su Padre Celestial y no buscar su propia gloria. Es decir, que el 5º mandamiento otra vez nos apunta a nuestro Señor como nuestro Padre Celestial. Este mandamiento también, hermanos, nos enseña que somos incapaces. Somos incapaces. Todos estamos en un contexto de autoridad. Piensen usted, cada uno de ustedes. Pienso en yo también. Pienso en mí, perdón. Todos estamos en un contexto de autoridad para aprender que nadie es totalmente independiente. Solo el 5º mandamiento, hermanos, ya reduce a todo el mundo al nivel de pecadores. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que debemos celebrar el Día del Padre, que debemos celebrar el Día de la Madre como si fuera solamente un día al año. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Que debemos honrarlos siempre, constantemente, cada día, cada semana, cada año. Noten lo que hacemos, o bueno, lo que hacen algunos, y es tomarse fotos en el Día de la Madre, pero el resto de días son groseros, irreverentes, roban a sus padres. Si pudieran, hacen lo que dice 1 Timoteo 1:9, los matan. Parricidas y matricidas. Yo conozco muchos de ellos, lamentablemente, que son borrachos, groseros, mujeriegos, pero el Día del Padre están ahí para tomarse la foto y subirla a Facebook. Eso no es, hermanos. El Señor nos manda precisamente a entender que hemos pecado
que hemos deshonrado, que hemos abandonado, que hemos desobedecido, que los hemos tenido en poca estima, que los hemos engañado, que les hacemos mal. Porque ¿quién de nosotros ha honrado perfectamente a sus padres? En una u otra forma, en algún momento hemos pecado. Ninguno de nosotros ha honrado a sus padres de forma consecuente, y esta es la forma en la que la ley de Dios nos lleva al Evangelio. Porque este mandamiento, hermanos, también nos enseña que solo en Cristo hallamos la libertad de la condenación y la capacidad para obedecerle y amarle, guardando sus mandamientos, solo por la gracia de Dios que opera en sus hijos y les conduce a la santidad. Con esto entonces diría, hermanos, padres, no se rindan en la instrucción y el ejemplo que deben dar a sus hijos. Hijos, no resbalen y obedezcan a sus padres. En conclusión, hermanos, entonces en esta mañana hemos visto el significado de este mandamiento, que es honrar, respetar, obedecer y cuidar a los padres que el Señor nos ha dado. Además, este mandamiento se extiende a todas las autoridades que Dios ha puesto para ayudarnos en todo. Vimos también la importancia del mandamiento porque trae consecuencias para el hogar, para la sociedad y delante de Dios. Malas consecuencias como Caín, los hijos de Elí, Absalón, pero también es importante por la promesa que trae este mandamiento, que es un factor muy importante para tener una vida bendecida por Dios. No es el único factor, pero es un factor importante. Y por último, vimos las implicaciones de este mandamiento. No hay excusa para honrar a nuestros padres y madres. Y aunque a veces es difícil, hay formas de hacerlo. Que los padres también tienen responsabilidad de ayudar a sus hijos para que los honren siendo ejemplo para ellos y cuidándolos como es debido. Que este mandamiento nos lleva a Dios como nuestro Padre a quien debemos honrar en todo, y que solo es posible que hagamos todo esto en virtud del Hijo obediente y perfecto que nos dio ejemplo a todos nosotros, siendo obediente hasta la muerte, siendo crucificado, muerto y sepultado, pero como ha resucitado, si creemos en Él, tendremos nueva vida en Él y podremos obedecer al Señor en todo para glorificarle. Iglesia de Fontibón, honremos a nuestros padres, pero honremos a nuestro Padre que está en el cielo, adorándole en espíritu y en verdad en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Tú eres nuestro Padre, Señor, Padre celestial y perfecto. No abandonas, no eres negligente, Señor, eres piadoso y fiel, misericordioso y lleno de gracia y de amor, Señor. Ayúdanos a imitarte, Señor. Ayúdanos a obedecerte y a honrarte, Señor, como tú has mandado. Ayúdanos a ver cómo toda nuestra vida se rige por ti, Señor. Tú nos muestras el camino y la senda que hemos de escoger. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias por habernos adoptado, porque en otro tiempo éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, Señor, hijos de las tinieblas, hijos de Satanás. Pero ahora, Señor, nos has adoptado, nos has rescatado, Señor, nos has asegurado una herencia en los cielos, en la eternidad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a actuar como tal, como hijos amados, obedientes, que te honren, que podamos reflejar esto, Señor, en los diferentes niveles de autoridad que tú has dejado. Permítenos, Señor, amar a nuestros padres, obedecerles, honrarles, a nuestros ancianos, a todos estos superiores, Señor, que has puesto de esta manera. Aún, Señor, si nosotros lo somos en alguna manera, permítenos poder ayudar a que se nos honre, Señor, para que toda la honra y la gloria se apunte y se conduzca solamente a ti, Señor. Para esto no somos suficientes, Señor. Para esto hacemos como los israelitas, que escuchamos la verdad y hacemos totalmente lo contrario. Pero tu gracia es mayor y para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso, en virtud del Cordero de tu Hijo unigénito, amado, perfecto y santo, te pedimos, Señor, que nos ayudes y cada día nos capacites más para poder obedecer, para poder honrar, para poder cuidar. Ayuda a los hijos de nuestra congregación
a los hijos de las iglesias, a los hijos de la sociedad, Señor, a los hijos del mundo a honrar a sus padres. Ayúdales a obedecer, Señor. Ayúdales a cuidarles. Ayúdanos, Señor, en todo y por todo, Señor, para que la gloria y la honra, como siempre, solamente sean tuyas, Señor, por los siglos de los siglos. En Cristo oramos, te exaltamos y te adoramos. Amén.